Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Livo, el canal donde escuchan las historias que nunca llegan a los noticieros. Hoy tenemos a un invitado muy especial, alguien que manejó por años una red de casinos clandestinos para uno de los carteles más poderosos de México. Por razones obvias, su identidad permanecerá oculta. ¿Cómo quieres que te llame? Llámame Oscar. No es mi nombre real, pero me gusta. Perfecto, Oscar. Cuéntanos, ¿cómo empezó todo esto para ti? Mira, todo empezó en 2016. Yo tenía 26 años y trabajaba como contador en una empresa de importación y exportación en Culiacán, Sinaloa. Era un trabajo normal, oficina pequeña, sueldo decente, pero nada del otro mundo. Unos 15,000 pesos al mes. Yo estudiaba contabilidad en la Universidad Estatal. Me gradué con buenas calificaciones. Pensaba que iba a tener una vida tranquila. Tal vez algún día abrir mi propio despacho contable. Pero la vida tenía otros planes para mí. Un día, era viernes por la tarde, llegó a la oficina un cliente nuevo. Se llamaba Don Arturo, así me lo presentaron. Era un tipo de unos 50 años, complexión fuerte, camisa guayabera blanca impecable, botas de piel de avestruz que debían costar más que mi coche. Traía una cadena de oro gruesa y un reloj que brillaba tanto que casi me ciega. Venía acompañado de dos hombres más jóvenes, callados, con lentes oscuros, claramente escolta. Yo sabía perfectamente qué tipo de cliente era. En Sinaloa todos sabemos reconocer a la gente pesada. Mi jefe, el dueño de la empresa, me llamó a su oficina y me presentó. Oscar, don Arturo necesita ayuda con unos asuntos contables delicados. Eres mi mejor elemento. Confío en ti. Don Arturo me miró de arriba abajo, como evaluándome, y luego me dijo con una sonrisa: Muchacho, ¿sabes usar Excel avanzado? ¿Sabes de declaraciones fiscales complejas? Le dije que sí, que eso era básicamente mi trabajo. Él asintió y me preguntó: ¿y sabes guardar secretos? Me quedé callado unos segundos. Mi jefe me miraba con una expresión que decía claramente que no había opción de decir que no. Así que contesté: depende de cuánto paguen por guardarlos. Don Arturo soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro a mi jefe. Me gusta este muchacho, tiene huevos. Ahí mismo, en la oficina, me ofreció un trabajo. Me explicó que necesitaba a alguien que manejara las finanzas de varios negocios que tenía: restaurantes, bares y, sobre todo, casinos. No dijo explícitamente que eran clandestinos, pero tampoco hacía falta. Me ofreció 30,000 pesos al mes para empezar, el doble de lo que ganaba. Y me dijo: si demuestras que eres bueno y discreto, en 6 meses podrías estar ganando el triple. Yo no soy tonto. Sabía perfectamente en qué me estaba metiendo. Pero 30,000 pesos, y la promesa de más, era demasiado tentador. Además, en Culiacán, cuando alguien como don Arturo te hace una oferta, realmente no puedes decir que no. Bueno, técnicamente puedes, pero las consecuencias pueden ser desagradables. Así que acepté. Esa misma noche don Arturo me llevó a conocer el primer casino. ¿Cómo era ese primer casino? Era completamente diferente a lo que yo me imaginaba. Mira, cuando piensas en un casino clandestino, te imaginas un lugar mugroso en un sótano, con mesas viejas y tipos armados por todos lados, ¿verdad? Pues no. Este lugar estaba en una zona residencial clase media alta de Culiacán, en una casa grande de 2 pisos con fachada normal, jardín frontal, reja bonita. Por fuera parecía la casa de cualquier familia acomodada. Pero por dentro era otra cosa. Llegamos como a las 9 de la noche. Don Arturo tocó el timbre con un patrón específico: 2 toques cortos, pausa, 3 toques rápidos. Nos abrió un tipo corpulento con audífono en la oreja, claramente seguridad privada, pero vestido casual, jeans y camisa polo.
Nada ostentoso. Nos dejó pasar después de saludar a don Arturo con respeto. Adentro, habían quitado todas las paredes de la planta baja para crear un espacio abierto grande. Había unas 15 mesas de póker, 3 ruletas, varias máquinas tragamonedas contra las paredes y una barra completa de bar al fondo. Las luces eran tenues, ambiente elegante, música de fondo suave. Había como 40 personas jugando, la mayoría hombres entre 30 y 60 años, bien vestidos, tomando whisky o cerveza. Meseras guapas circulaban con charolas ofreciendo bebidas gratis. El lugar olía a tabaco caro y perfume. En las esquinas estratégicas había tipos discretos con radios, vigilando. Don Arturo me llevó a la parte de atrás, donde estaba la oficina. Era un cuarto pequeño con escritorio, computadora, cajas fuertes empotradas en la pared y montones de dinero en efectivo sobre la mesa. Había un tipo más joven, como de mi edad, contando billetes con una máquina contadora. Don Arturo me lo presentó. Él es Mario. Va a enseñarte cómo funciona todo. Mario, este es Oscar, tu nuevo jefe. Mario me miró con cara de sorpresa y un poco de alivio. Después me enteré que llevaba 2 años haciendo ese trabajo completamente solo, sin ayuda, trabajando hasta la madrugada todos los días. Estaba agotado y feliz de que llegara alguien a compartir la carga. Esa noche, Mario me explicó lo básico. El casino operaba de lunes a sábado, de 8 de la noche a 4 de la mañana. Los domingos cerraban para dar mantenimiento y hacer las cuentas semanales. Había clientes regulares que venían varias veces por semana y clientes nuevos que llegaban por recomendación. La entrada costaba 500 pesos, que incluían 2 bebidas y 500 pesos en fichas para jugar. La casa se llevaba un porcentaje de cada juego. En las mesas de póker, la casa cobraba el 10% de cada pote. En las ruletas, las probabilidades estaban ligeramente modificadas a favor de la casa. Las máquinas tragamonedas estaban configuradas para pagar el 70% de lo que recibían, quedándose con el 30%, en una noche promedio. El casino generaba entre 200 y 300 mil pesos de ganancia limpia. Los fines de semana podían ser 500 mil o más. Mario me mostró las libretas donde se registraba todo a mano. Cuánto entraba, cuánto salía, cuántas fichas se vendían, cuántas se cobraban, las ganancias netas de cada juego. Todo muy organizado. Pero lo interesante vino cuando me explicó el otro lado del negocio. El verdadero propósito del casino. El lavado de dinero. Exacto. Mira, yo sabía teóricamente cómo funcionaba el lavado de dinero. Lo había estudiado en la universidad, en las clases de delitos fiscales, pero nunca lo había visto en práctica. Mario me explicó con toda naturalidad, como quien explica una receta de cocina. El casino en realidad tenía 2 funciones. La primera era generar dinero real con las apuestas legítimas de los clientes, lo cual era rentable por sí mismo. Pero la segunda, y más importante, era lavar el dinero sucio que venía de otras operaciones del cártel. No me dijeron explícitamente qué operaciones, pero yo no era idiota. Todos sabemos de dónde viene el dinero de los cárteles. Droga, extorsión, secuestro, cobro de piso. Don Arturo y su gente necesitaban una manera de convertir ese dinero en efectivo y legal en dinero aparentemente legal que pudieran meter a los bancos, invertir en negocios legítimos, comprar propiedades, sin levantar sospechas. Y ahí entra el casino. El proceso era ingenioso. Cada semana, llegaba dinero en efectivo a la oficina del casino. No sé de dónde venía exactamente. Nunca vi el transporte, pero aparecía en maletas o cajas. Podían ser 2, 3, hasta 5 millones de pesos en billetes.
Nuestro trabajo era integrar ese dinero a las finanzas del casino, de manera que pareciera que venía de las ganancias legítimas de las apuestas. ¿Cómo lo hacíamos? Inflando los números. Por ejemplo, si en una noche real el casino tenía 50 clientes y generaba 300,000 pesos, nosotros en los libros poníamos que habían entrado 80 clientes y que se habían generado 600,000 pesos. Esos 300,000 pesos extra eran dinero sucio que ahora aparecía como ganancia legítima del casino. Creábamos clientes fantasma. Inventábamos nombres, a veces usando identificaciones reales de personas que ni siquiera sabían que estaban siendo usadas. Registrábamos que estos clientes fantasma habían venido, jugado, perdido dinero. Llenábamos formularios falsos de entrada. Lo hacíamos ver muy real. Las fichas eran clave en todo esto. Las fichas del casino no tenían valor fuera del casino, ¿verdad? Entonces nosotros comprábamos fichas con dinero sucio. Las poníamos en circulación como si clientes las hubieran comprado. Y luego las retirábamos y las convertíamos en dinero limpio del casino. Era básicamente un intercambio. El dinero sucio entraba, se mezclaba con el dinero real de las apuestas legítimas y salía como ganancia empresarial declarable. Luego ese dinero se depositaba en cuentas bancarias a nombre de la empresa dueña del casino. Se pagaban impuestos sobre una parte para que todo pareciera legítimo, y el resto se distribuía. Don Arturo me explicó la filosofía. Oscar, el gobierno no nos puede tocar si pagamos nuestros impuestos. Aunque sospechen, si los números cuadran y pagamos lo que debemos al SAT, no tienen caso en nuestra contra. Y tenía razón. Ese primer mes fue abrumador. Benz, yo no estaba acostumbrado a manejar tanto efectivo. Ver 3 millones de pesos en billetes sobre una mesa, contarlos, organizarlos, registrarlos, era surreal. También era ilegal y peligroso, pero yo traté de no pensar mucho en eso. Me enfoqué en el trabajo técnico, en hacer que los números cuadraran perfectamente. Mario fue paciente, me enseñó todos los trucos. Cómo crear facturas falsas, cómo inflar los reportes sin que se viera sospechoso, cómo mantener 2 sets de libros, los reales para uso interno y los falsos para mostrar a las autoridades si era necesario. Después de ese primer mes, don Arturo quedó impresionado con mi trabajo. Yo había optimizado algunos procesos. Había creado hojas de cálculo en Excel más eficientes. Había reducido errores. Me subió el sueldo a 40,000 pesos y me dijo, Oscar, creo que estás listo para más responsabilidad. ¿Qué significaba esa más responsabilidad? Significaba que me iban a poner a cargo de más casinos. Resulta que don Arturo no tenía solo ese casino en Culiacán. Tenía una red de 7 casinos en total, repartidos por Sinaloa, Sonora y Baja California. Había uno en Mazatlán, otro en Los Mochis, uno en Guamúchil, 2 en Agua Prieta, uno en Nogales y uno en Rosarito. Cada uno operaba de manera similar al primero que conocí. Algunos eran más grandes, otros más chicos, pero todos con el mismo modelo de negocio. Generar dinero real con apuestas y lavar dinero sucio a través de las operaciones. Don Arturo me llevó en un recorrido por todos los casinos durante las siguientes semanas. Volábamos en avionetas privadas o manejábamos en camionetas blindadas con escolta. Cada casino tenía su propio equipo. Un gerente general, 2 o 3 encargados de piso, dealers para las mesas, personal de seguridad, meseras y un contador local. Mi trabajo iba a ser supervisar a todos estos contadores, consolidar las cifras de todos los casinos en reportes semanales y mensuales, y asegurarme de que el lavado de dinero se hiciera de manera uniforme y sin errores en todos los lugares. Me mudé de Culiacán a un departamento más grande que don Arturo me consiguió, en una zona exclusiva. Me dieron un coche nuevo,
una camioneta Toyota último modelo. Me dieron un celular encriptado donde solo me contactaban para asuntos de trabajo. Me pusieron un guardia de seguridad que básicamente era mi chofer y también mi vigilante, para asegurarme de que no hiciera tonterías o hablara con quien no debía. Mi vida cambió radicalmente. De repente estaba ganando 60,000 pesos al mes, luego 80, luego 100. Me compré ropa cara, relojes, salía a los mejores restaurantes. Les mandaba dinero a mis papás, que vivían en un pueblo pequeño. Les dije que me había ido muy bien en mi carrera, que estaba trabajando para una empresa grande. Mi mamá estaba orgullosa. Mi papá sospechaba que algo raro pasaba, pero no preguntaba. Mis amigos de la universidad me envidiaban. Pero por dentro, yo vivía con estrés constante. Sabía que lo que estaba haciendo era profundamente ilegal. Sabía que si las autoridades nos cachaban, yo iba a la cárcel por muchos años. Lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, asociación delictuosa, todo eso. Estaba viendo mínimo 20 años de prisión si me agarraban. Pero al mismo tiempo, era imposible salir. Una vez que estás dentro de estas organizaciones, no puedes simplemente renunciar y decir, gracias, pero ya no quiero trabajar aquí. Don Arturo me lo dejó claro desde el principio con una frase muy simple. Óscar, aquí todos somos familia. Y la familia es para siempre. Eso significaba que yo sabía demasiado. Si intentaba irme, sería un riesgo de seguridad. ¿Y qué hacen con los riesgos de seguridad? Los eliminan, así que seguí trabajando, tratando de no pensar mucho en las consecuencias. Me enfoqué en ser el mejor en lo que hacía. Y debo admitir que se me daba muy bien. Los números siempre cuadraban perfectamente. Nunca hubo discrepancias. Don Arturo me valoraba mucho. Durante esos primeros 6 meses, cada semana yo procesaba entre 8 y 12 millones de pesos a través de los 7 casinos. Eso es entre 40 y 50 millones de pesos al mes. En un año, lavábamos alrededor de 500 millones de pesos. Medio billón de pesos en dinero sucio convertido en dinero aparentemente limpio. Era una operación masiva, y yo estaba en el centro de todo. Conocía todos los números, todos los trucos, toda la estructura. Eso me hacía valioso, pero también vulnerable. ¿Cómo era un día típico de trabajo para ti? Un día típico era intenso y agotador. Yo no tenía un horario fijo normal como en un trabajo regular. Mi día empezaba generalmente como a las 2 de la tarde. Me levantaba, desayunaba, revisaba mensajes en el celular encriptado. Siempre había reportes nocturnos de cada casino con las cifras preliminares de la noche anterior. Por ejemplo, un mensaje del casino de Mazatlán decía: anoche, 67 clientes, 450,000 ganancia bruta, 280,000 neta después de gastos. Otro del casino de Los Mochis. Noche tranquila, 34 clientes, 180,000 ganancia bruta, 110K neta. Yo anotaba todo en mi hoja de cálculo maestra que tenía en mi laptop. Esta laptop nunca se conectaba a Internet, nunca. Era completamente aislada para evitar cualquier posibilidad de hackeo o rastreo digital. Después del desayuno, me iba a la oficina central. Teníamos una oficina discreta en un edificio comercial de Culiacán, registrada legalmente como una empresa de consultoría administrativa. Ahí llegaban los contadores de cada casino, usualmente 2 veces por semana, a entregar reportes físicos en papel y a recoger instrucciones. Yo me reunía con cada uno individualmente. Revisábamos los números juntos, verificábamos que todo cuadrara. Si había discrepancias, las identificábamos y corregíamos. Si faltaba dinero,
Teníamos que encontrarlo o alguien tenía que explicar por qué desapareció. Si sobraba dinero, también era sospechoso porque podía significar que no se estaba registrando correctamente. Las reuniones eran tensas. Estos contadores sabían que si cometían errores graves o si robaban, las consecuencias podían ser mortales. Literalmente. Había historias de contadores anteriores que habían intentado robar o que habían hablado de más y habían aparecido muertos. Nadie quería ser el siguiente. Después de las reuniones, yo consolidaba toda la información en reportes semanales. Estos reportes mostraban cuánto dinero había entrado en total a través de los 7 casinos, cuánto se había lavado exitosamente, cuánto quedaba pendiente. También incluía análisis de tendencias. ¿Qué casinos estaban generando más dinero legítimo? ¿Cuáles estaban siendo más eficientes en el lavado? ¿Dónde había riesgos potenciales? Cada viernes por la tarde, yo me reunía personalmente con don Arturo para presentarle el reporte semanal. Estas reuniones eran en diferentes lugares cada semana por seguridad. A veces en una casa privada, a veces en un restaurante que él controlaba, una vez hasta en un rancho en las afueras. Don Arturo revisaba los números con atención. Me hacía preguntas específicas. Probaba mi conocimiento. ¿Por qué el casino de Rosarito bajó su producción esta semana? ¿Cuánto podemos lavar en el casino de Nogales el próximo mes sin levantar sospechas? Yo tenía que tener respuestas precisas y fundamentadas. Si mis respuestas eran buenas, don Arturo quedaba satisfecho y la reunión terminaba bien. Si había problemas o si no podía explicar algo, la tensión se ponía muy fea. Don Arturo era un hombre peligroso. Podía ser amigable y paternal un momento y al siguiente volverse frío y amenazante. Una vez, un gerente de uno de los casinos había perdido 200,000 pesos por un error de contabilidad. Don Arturo lo hizo pagar literalmente de su propio bolsillo. Y además, lo golpearon sus hombres como castigo. Yo presencié eso. Fue aterrador. Después de la reunión con don Arturo, mi trabajo real empezaba. Las visitas nocturnas a los casinos. Yo trataba de visitar cada casino al menos una vez por semana para supervisar las operaciones personalmente. Llegaba como a las 10 u 11 de la noche, cuando el casino estaba en pleno funcionamiento. Me reunía con el gerente. Revisaba los registros de esa noche. Observaba a los dealers para asegurarme de que no estuvieran robando. Verificaba que las medidas de seguridad estuvieran funcionando. Me quedaba usualmente hasta las 2 o 3 de la madrugada. A veces me tocaba presenciar situaciones tensas. Clientes que perdían mucho dinero y se ponían agresivos. Peleas ocasionales que tenía que resolver el personal de seguridad. Una vez vi cómo sacaron a un tipo que había hecho trampa en el póker. Lo arrastraron afuera y le dieron una golpiza en el callejón. Yo no intervine. No era mi jurisdicción. Otra parte crítica de mi trabajo era coordinar la entrada física del dinero sucio. Como te dije, cada semana llegaban millones de pesos en efectivo a los casinos. Este dinero lo traían otros operadores del cártel, gente que yo no conocía y no quería conocer. Ellos aparecían en horarios específicos, usualmente en la madrugada cuando los casinos estaban cerrando. Llegaban en camionetas con vidrios polarizados. Descargaban las maletas o cajas con el dinero. Alguien firmaba un recibo codificado y se iban. Mi trabajo era asegurarme de que ese dinero se contara inmediatamente, se registrara en los libros internos reales y se iniciara el proceso de lavado. Teníamos máquinas contadoras industriales en cada casino. Contar 2 millones de pesos en billetes de 50 y 100 pesos tomaba varias horas. Había que verificar que no hubieran billetes falsos, que las cantidades fueran exactas.
A veces encontrábamos discrepancias. Si faltaba dinero, teníamos que reportarlo inmediatamente a don Arturo. Si sobraba, también. Los errores no eran tolerados. Una noche en el casino de Agua Prieta, nos entregaron 3 maletas que supuestamente tenían 2 millones de pesos. Cuando las contamos, solo había 1.800.000. Faltaban 200.000 pesos. Yo llamé inmediatamente a don Arturo. Él mandó a investigar. Resultó que uno de los transportistas había robado el dinero. Lo encontraron 2 días después. Lo mataron. Nos regresaron el dinero. Esa fue la primera vez que me di cuenta completamente de que estaba trabajando con gente que mataba sin pensarlo 2 veces. Fue un shock de realidad. Pero ya era demasiado tarde para salir. ¿Alguna vez tuviste problemas con las autoridades? Sí, varias veces, pero nunca nada que no pudiéramos manejar. Mira, la verdad es que muchas autoridades estaban compradas. Esa es la realidad dura de México. La corrupción está en todos los niveles. Policía municipal, policía estatal, incluso algunos elementos federales. Don Arturo pagaba sobornos regulares a docenas de autoridades para que nos dejaran operar en paz. Cada mes había un presupuesto específico para sobornos. En mi hoja de cálculo maestra había una categoría que se llamaba gastos administrativos especiales, que en realidad era el dinero para sobornos. Eran cantidades grandes. A un comandante de la policía municipal le tocaban 50.000 pesos al mes. A un agente del Ministerio Público, 100.000. A un juez que podía ayudarnos si había problemas legales, 200.000. En total, gastábamos entre 1,5 millones y 2 millones de pesos al mes solo en sobornos para mantener la operación protegida. Y funcionaba. Los casinos operaban abiertamente, noche tras noche, sin ser molestados. Si alguien llamaba a la policía para reportar actividad sospechosa, la llamada simplemente no recibía atención o llegaban mucho después de que ya habíamos cerrado y escondido todo. Había un sistema de alertas. Si autoridades federales o agentes que no estaban en nuestra nómina se acercaban a algún casino, nosotros recibíamos un aviso con minutos de anticipación. Teníamos contactos dentro de las corporaciones policíacas que nos soplaban. Cuando recibíamos la alerta, activábamos el protocolo de emergencia. Todos los clientes eran desalojados rápidamente por salidas traseras. El dinero en efectivo y los libros contables reales se escondían en compartimentos secretos en las paredes o se sacaban del edificio inmediatamente. Las mesas se cubrían, las luces se apagaban, y el lugar parecía una casa o negocio normal cerrado. En los pocos minutos que tomaba a las autoridades llegar, el casino desaparecía. Llegaban y encontraban un edificio aparentemente vacío, sin nada sospechoso. Sin evidencia, no podían hacer nada. Solo pasó una vez que realmente nos agarraron desprevenidos. Fue en el casino de Mazatlán, en el 2018. Llegó un operativo federal sin aviso previo. Eran de la Unidad de Inteligencia Financiera, gente seria que no estaba en nuestra nómina. Entraron con orden judicial, encontraron el casino operando, con clientes jugando, dinero sobre las mesas, todo. Arrestaron al gerente del casino, a 2 dealers, y confiscaron alrededor de 800,000 pesos en efectivo y los libros contables falsos que teníamos para mostrar. Fue un desastre. Yo estaba en Culiacán cuando pasó. Recibí la llamada de emergencia del gerente justo antes de que lo arrestaran. Le alcancé a decir, no digas nada ni una palabra. Ya mandamos a los abogados. Don Arturo movilizó todo. Teníamos abogados caros, los mejores de Sinaloa, especializados en defender narcotraficantes y criminales de alto nivel. Llegaron al Ministerio Público donde tenían detenidos a nuestra gente. El gerente siguió instrucciones. No dijo absolutamente nada durante el interrogatorio.
Los abogados argumentaron que era un negocio privado de entretenimiento, que no era un casino sino un club social, donde los miembros jugaban por diversión sin dinero real involucrado, que todo era legal. Era obviamente mentira, pero sin evidencia sólida y con abogados agresivos. La fiscalía tuvo problemas para procesar el caso. Mientras tanto, detrás de las escenas, don Arturo activó sus contactos políticos. Se pagaron sobornos masivos, se presionó a fiscales, se amenazó a testigos. El caso empezó a desmoronarse. Después de 3 semanas, las personas arrestadas fueron liberadas bajo fianza. El caso seguía técnicamente abierto, pero nunca avanzó. Los 800,000 pesos confiscados nunca los recuperamos oficialmente. Pero don Arturo lo consideró un costo menor de hacer negocios. El casino de Mazatlán cerró permanentemente después de eso porque estaba muy caliente, demasiada atención federal. Pero los otros 6 casinos siguieron operando normalmente. Para mí, ese incidente fue una llamada de atención. Me di cuenta de que en cualquier momento podía ser yo el arrestado. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que me agarraban, que me interrogaban, que me mandaban a prisión. Me despertaba sudando. Consideré seriamente intentar salir, pero cada vez que pensaba en mencionárselo a don Arturo, recordaba las historias de gente que había intentado irse y había terminado muerta. Así que seguí trabajando, cada día con más miedo, pero sin opciones. ¿Cuánto dinero manejabas en total? Dame cifras concretas. Números concretos. Ok. Déjame explicarte exactamente cómo funcionaban las finanzas, porque es importante entender la magnitud de la operación. En un mes promedio, los 6 casinos que quedaban operando después de cerrar el de Mazatlán generaban, en total, con dinero legítimo de clientes reales, alrededor de 8 millones de pesos. Eso es dinero completamente legal que venía de gente jugando y perdiendo sus apuestas. De esos 8 millones, aproximadamente el 40% eran costos operativos. Sueldos del personal, renta de los locales, servicios, mantenimiento de máquinas, bebidas, sobornos a autoridades locales. Entonces, la ganancia neta legítima era como de 4,5 millones al mes. Eso solo por operar los casinos como negocio real. No está mal, ¿verdad? Pero eso era lo de menos. El verdadero dinero, el que realmente importaba para don Arturo y el cártel, era el lavado. Cada semana, y esto es lo fuerte, nosotros recibíamos entre 8 y 15 millones de pesos en efectivo sucio para lavar. Eso significa entre 30 y 60 millones de pesos al mes. En mis 2 años y medio trabajando ahí, yo personalmente procesé y lavé aproximadamente 1,200 millones de pesos. 1,200 millones. Es una cifra casi imposible de comprender cuando la dices así. Es 1,200,000 pesos. Para darte contexto, con ese dinero podrías comprar como 2,000 casas de clase media, o podrías pagar los sueldos de 20,000 personas durante un año. Y yo, un contador de 28 años, estaba moviendo esas cantidades. El proceso técnico del lavado era complejo, pero yo lo tenía perfeccionado. Cada peso que entraba tenía que seguir un rastro de papel que pareciera legítimo. Por ejemplo, supongamos que el lunes llegaban 2 millones de pesos en efectivo sucio al casino de Los Mochis. Yo tenía que integrar esos 2 millones a las operaciones de esa semana, de manera que si alguien auditaba los libros, pareciera que todo ese dinero venía de clientes apostando. ¿Cómo lo hacía? Primero, creábamos transacciones falsas distribuidas a lo largo de la semana. Lunes, 15 clientes fantasma que compraron fichas por un total de 300,000 pesos. Martes, 20 clientes fantasma, 400,000 pesos. Miércoles, 10 clientes fantasma, 200,000 pesos.
Y así sucesivamente, hasta completar los 2 millones. Para cada cliente fantasma, generábamos un registro completo. Usábamos identidades reales que comprábamos en el mercado negro, credenciales de elector, de gente pobre que vendía sus datos por unos cientos de pesos. Registrábamos su nombre, su identificación, la hora que entró al casino, cuántas fichas compró, en qué juegos participó, si ganó o perdió, cuándo se fue. Teníamos hasta recibos firmados falsos. Era increíblemente detallado. Las cámaras de seguridad del casino eran parte del engaño también. Sí teníamos cámaras, pero estaban configuradas para tener fallas técnicas convenientes. Los videos se corrompían regularmente, especialmente durante las horas cuando supuestamente llegaban los clientes fantasma. Entonces, si las autoridades pedían ver los videos, podíamos decir, lo sentimos, hubo un problema técnico esa noche. Los videos no se guardaron. Una vez que el dinero estaba integrado en los libros del casino como ganancia legítima, venía el siguiente paso: sacarlo del casino y meterlo al sistema bancario formal. Aquí es donde muchas operaciones de lavado cometen errores y los atrapan. No puedes simplemente depositar 10 millones de pesos en efectivo en un banco de la nada. Los bancos tienen obligaciones de reportar depósitos grandes sospechosos. Entonces, teníamos que ser inteligentes. Dividíamos los depósitos. Cada casino tenía múltiples cuentas bancarias en diferentes bancos, a nombre de diferentes empresas fantasma relacionadas. Una semana, depositábamos 150,000 pesos en una cuenta del Banco Santander. A la siguiente semana, 200,000 en una cuenta de BBVA. Luego, 300,000 en Banorte. Los montos siempre por debajo del millón de pesos para no activar alertas automáticas. Los depósitos se hacían en diferentes sucursales, en diferentes ciudades, por diferentes personas. Teníamos Smurfs, que es como se les dice a las personas que hacen estos depósitos pequeños. Eran trabajadores del cártel cuyo único trabajo era ir a bancos con efectivo y depositarlo. Cada Smurf hacía varios depósitos por semana en diferentes lugares. Teníamos como 20 Smurfs trabajando constantemente. Además de los depósitos directos, mezclábamos el dinero con negocios legítimos. Don Arturo y el cártel tenían restaurantes, gasolineras, tiendas de ropa, talleres mecánicos, todos negocios reales que generaban dinero legal. Nosotros transferíamos dinero de los casinos a estos negocios como pagos por servicios. Por ejemplo, un restaurante del cártel le vendía servicios de catering al casino por 500,000 pesos al mes. Nunca había catering real, pero en papel todo parecía legítimo. El restaurante recibía el dinero, lo depositaba en su cuenta como ingreso de su negocio, y así el dinero quedaba aún más limpio. Otra técnica que usábamos era inflar los gastos. Reportábamos costos operativos mucho más altos de lo que realmente eran. Por ejemplo, decíamos que gastábamos 50,000 pesos al mes en reparaciones y mantenimiento de las máquinas tragamonedas, cuando en realidad gastábamos 10,000. Esos 40,000 de diferencia eran dinero sucio que estábamos integrando como gasto legítimo. Hacíamos lo mismo con todo: bebidas, limpieza, seguridad. El toque final era pagar impuestos. Esto suena contradictorio, pero era crucial. Nosotros declarábamos una buena parte de las ganancias de los casinos al SAT y pagábamos el ISR correspondiente. Sí, pagábamos millones de pesos en impuestos sobre dinero que habíamos lavado. ¿Por qué? Porque eso nos daba legitimidad. Si pagas tus impuestos religiosamente, las autoridades fiscales tienen menos razones para investigarte profundamente. Don Arturo siempre decía: el gobierno solo quiere su parte. Dásela y te dejan en paz. Y funcionaba.
Teníamos auditorías fiscales ocasionales. Pero como nuestros libros falsos estaban impecables y pagábamos impuestos consistentemente, pasábamos las auditorías sin problemas. Los auditores revisaban los números, veían que todo cuadraba, que pagábamos lo que debíamos, y nos daban luz verde. Nunca sospechaban que detrás de esos libros perfectos había una operación masiva de lavado de dinero. Durante mi tiempo ahí, yo perfeccioné el sistema. Reduje los tiempos de procesamiento, minimicé los errores, optimicé las rutas del dinero para que fueran más difíciles de rastrear. Don Arturo estaba tan contento con mi trabajo que mi sueldo llegó a 120,000 pesos al mes, más bonos. En mi mejor mes, gané 200,000 pesos. Yo, que 3 años antes ganaba 15,000 pesos como contador normal. Era tentador, muy tentador. Pero también era insostenible. Yo lo sabía. ¿Qué pasaba con la gente que trabajaba para ti? ¿Cómo los mantenían leales? Buena pregunta. Manejar al personal era una de las partes más delicadas del trabajo. En total, entre los 6 casinos, teníamos como 120 empleados. Dealers, meseras, personal de seguridad, gerentes, contadores, limpieza, todos. Cada una de estas personas era un riesgo potencial. Cualquiera podía ir a las autoridades y delatar toda la operación. Entonces mantenerlos leales y callados era crítico. La primera línea de defensa era el dinero. Todos, absolutamente todos, ganaban mucho mejor que en cualquier trabajo normal. Una mesera en los casinos ganaba 15,000 pesos al mes más propinas, que fácilmente llegaban a otros 10 o 15,000. Una mesera en un restaurante normal gana 5,000 pesos. Un dealer ganaba 25,000 al mes. Un gerente de casino, 80,000. Todos sabían que si perdían ese trabajo, nunca iban a encontrar otro que pagara igual. Entonces, tenían incentivo económico fuerte para no hacer olas. Pero el dinero solo no es suficiente. También usábamos miedo. Todos sabían para quién trabajaban realmente. Don Arturo y el cártel tenían reputación de ser despiadados con los traidores. Desde el primer día, a cada empleado nuevo se le dejaba muy claro: aquí se gana bien, se trabaja bien, pero hay reglas. No hablas de lo que ves, no hablas de lo que haces. Si alguien pregunta dónde trabajas, dices que en un bar o restaurante. Si las autoridades te preguntan algo, no sabes nada. Y si traicionas a la organización, las consecuencias serán graves. No era una amenaza abstracta. De vez en cuando había ejemplos públicos. Una vez, un dealer en el casino de Nogales fue cachado robando fichas. Se había llevado fichas por valor de como 50,000 pesos a lo largo de varias semanas, pensando que nadie se daría cuenta. Pero nosotros teníamos sistemas de control muy estrictos. Las fichas se contaban todos los días. Las discrepancias se notaban. Lo confrontaron. Él confesó, devolvió lo que pudo, pidió perdón. Don Arturo decidió hacer un ejemplo de él. Lo golpearon brutalmente delante de varios empleados, incluido yo. Le rompieron un brazo y varias costillas. Luego lo corrieron sin pagarle nada. El mensaje era claro. Robarnos tiene consecuencias severas. Después de eso, los robos internos prácticamente desaparecieron. Todos tenían miedo. También monitoreábamos a los empleados. Teníamos gente que vigilaba sus redes sociales. Si alguien empezaba a publicar fotos ostentando dinero o bienes caros que no podía explicar con su sueldo oficial, lo llamábamos y le advertíamos que bajara el perfil. Si alguien parecía estar gastando más de lo que ganaba, investigábamos para asegurarnos de que no estuviera robando. Revisábamos sus llamadas telefónicas y mensajes de texto cuando podíamos. Era una operación de control total. Otra táctica era involucrar a los empleados lo suficiente en las actividades ilegales para que ellos también fueran culpables.
Por ejemplo, los contadores locales sabían exactamente qué estábamos haciendo. Ellos falsificaban los registros. Creaban los clientes fantasma. Si alguno de ellos iba a las autoridades, también sería arrestado y acusado de lavado de dinero. Entonces, estaban atrapados con nosotros. Su mejor opción era mantenerse callados y seguir cobrando. Con el personal de menor nivel, como meseras y dealers, muchos genuinamente no sabían la magnitud de lo que estaba pasando. Ellos veían que había mucho efectivo y que los casinos no tenían permisos legales, pero no necesariamente entendían todo el esquema de lavado de dinero. Su conocimiento limitado era una protección para ellos y para nosotros. Si no sabían mucho, no podían decir mucho aunque quisieran. También cuidábamos bien a nuestros empleados en ciertos aspectos. Si alguien tenía una emergencia familiar, le dábamos préstamos o ayuda económica. Si alguien tenía problemas legales menores, le conseguíamos abogados. Esto creaba lealtad. La gente sentía que la organización los cuidaba, no solo los usaba. Don Arturo era inteligente en eso. Él decía, empleados felices son empleados leales. Y tenía razón hasta cierto punto. Pero siempre el miedo era el fundamento real de la lealtad. Todos sabían que cruzar al cártel significaba muerte. Todos habían escuchado las historias. Cuerpos encontrados ejecutados, mensajes dejados. Era suficiente para mantener a todos en línea. En mis 2 años y medio, solo hubo 2 personas que intentaron traicionarnos. El primero fue un gerente de casino que empezó a pasar información a un grupo rival, otro cártel que quería saber cómo operábamos. Lo descubrimos porque teníamos infiltrados en ese grupo rival que nos avisaron. El gerente desapareció. Nunca supimos exactamente qué le pasaron, pero nunca lo volvimos a ver. El rumor era que lo habían ejecutado y enterrado en el desierto. El segundo fue una mesera que se enamoró de un policía federal y le empezó a contar cosas del casino donde trabajaba. Alguien en nuestra red de contactos dentro de la policía nos avisó que había una filtración. Identificamos a la mesera. La sacaron del trabajo diciendo que estaba despedida por mal desempeño. Luego, no sé qué pasó exactamente, pero ella dejó la ciudad de repente. Escuché que la amenazaron a ella y a su familia. El policía también fue transferido a otra ciudad. Asumo que también lo amenazaron o sobornaron. El punto es que el mensaje se reforzaba constantemente. No traiciones, o sufres, y funcionaba. La operación siguió sin más problemas internos mayores durante todo el tiempo que estuve ahí. ¿Y qué pasó al final? ¿Por qué ya no estás en eso? Todo se vino abajo en 2019. Fue una combinación de mala suerte, calor federal y la guerra interna que estalló en el cártel de Sinaloa después de la captura de El Chapo en 2016 y su extradición a Estados Unidos en 2017. Las cosas se pusieron muy violentas en Sinaloa. Diferentes facciones del cártel empezaron a pelearse por el control. Don Arturo estaba aliado con una facción, pero había otra facción que lo veía como enemigo. Empezaron a atacar sus negocios. En agosto de 2019, el casino de Los Mochis fue baleado. Llegaron sicarios de la facción rival con cuernos de chivo y rafaguearon el lugar en plena noche mientras estaba operando. Mataron a 3 personas, un dealer, un cliente y un guardia de seguridad. Otros 5 resultaron heridos. Fue una masacre. Yo no estaba ahí esa noche, gracias a Dios, pero me avisaron inmediatamente. Fui al día siguiente a ver los daños. El lugar estaba destrozado, vidrios rotos, sangre en las paredes, mesas volcadas. Fue horrible. Ver eso en persona, ver las consecuencias reales de la violencia, fue un punto de quiebre para mí. Hasta ese momento, yo había podido mantener cierta distancia psicológica, pensando que solo era contador.
que solo movía números, que la violencia no era mi responsabilidad. Pero ahí no podía negarlo más. Yo era parte de esto. Mi trabajo financiaba guerras entre carteles, financiaba muerte. Me sentí enfermo. Después de ese ataque, don Arturo ordenó represalias. Hubo ejecuciones de miembros de la facción rival. Más violencia, más muertos. Sinaloa se convirtió en zona de guerra durante meses. Los casinos se volvieron objetivos constantes. Teníamos que reforzar la seguridad, poner más guardias armados, instalar más cámaras, crear protocolos de evacuación de emergencia. Trabajar se volvió aterrador. Cada noche que visitaba un casino, yo pensaba que podía ser la noche que llegaran sicarios a atacar mientras yo estaba ahí. Vivía con estrés constante. Empecé a tener ataques de ansiedad. No dormía bien. Bebía más de lo que debía. Mi salud física y mental se deterioraba, pero no podía salir. Pedí varias veces a don Arturo que me dejara retirarme, que entrenara a un reemplazo. Él siempre decía que sí, que pronto, pero nunca pasaba nada. Yo sabía demasiado. Era demasiado valioso, y también demasiado peligroso dejarlo libre. Entonces, en noviembre de 2019, pasó lo que terminó todo. Las autoridades federales, específicamente la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, lanzaron una investigación masiva sobre lavado de dinero en casinos en todo el país. Fue una operación coordinada con Estados Unidos, específicamente con el FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros estadounidense. Empezaron a rastrear flujos de dinero sospechosos, a identificar casinos que movían cantidades anormales de efectivo, a investigar las empresas fantasma que usábamos. Nosotros empezamos a recibir señales de alarma. Nuestros contactos dentro de las autoridades nos avisaron que había una investigación activa, que estábamos en la lista, que era cuestión de tiempo antes de que vinieran por nosotros. Don Arturo tomó medidas. Empezamos a destruir evidencia. Quemamos miles de documentos, borramos archivos digitales, limpiamos todo lo que pudiéramos. Pero era imposible borrar completamente años de operaciones. Los bancos tenían registros de depósitos, había rastros digitales, había empleados que podían testificar. A principios de diciembre, el casino de Rosarito fue allanado por federales. Encontraron todo: dinero en efectivo, libros contables, computadoras con datos. Arrestaron al gerente y a varios empleados. Esta vez no era como el allanamiento anterior que habíamos manejado con abogados y sobornos. Esta vez era una operación federal grande, con respaldo de Estados Unidos, con mucha presión política de por medio. No íbamos a poder arreglarlo fácilmente. Don Arturo llamó a una reunión de emergencia. Todos los gerentes de casinos, todos los contadores, incluyéndome a mí. La reunión fue en un rancho aislado a 2 horas de Culiacán. Don Arturo estaba furioso y nervioso al mismo tiempo. Nos dijo que teníamos que cerrar los casinos temporalmente, dispersarnos, mantener perfil bajo hasta que pasara el calor. Pero también dejó claro que nadie hablara con las autoridades. Si alguien habla, yo personalmente me voy a encargar de que esa persona y toda su familia paguen, dijo mirándome directamente. Yo sentí el mensaje. Salí de esa reunión sabiendo que mi vida estaba en peligro de múltiples frentes. Los federales me estaban buscando. El cártel me veía como riesgo de seguridad. Cualquier error y terminaba preso o muerto. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a desaparecer. No iba a esperar a que me agarraran los federales o a que el cártel decidiera eliminarme. Tenía algo de dinero ahorrado, como 800,000 pesos que había guardado en efectivo a lo largo de los años. Tenía contactos. Tenía información que podía usar como protección si era necesario. A las 3 de la madrugada de esa noche,
Salí de mi departamento con una mochila con ropa, mi laptop, mi dinero y mis documentos importantes. Dejé todo lo demás. Me subí a mi coche y manejé toda la noche hacia el sur, hacia Jalisco primero, luego hacia Ciudad de México. No le dije a nadie, ni a mi familia, ni a amigos, nadie. Simplemente desaparecí. Los primeros meses fueron los más difíciles. Vivía en hoteles baratos, cambiaba de ubicación cada semana, usaba efectivo para todo para no dejar rastro digital. Estaba constantemente paranoico, mirando por encima del hombro, esperando que alguien del cártel me encontrara o que los federales me agarraran. Después de unos 6 meses, las cosas empezaron a calmarse. Los casinos de Don Arturo fueron cerrados definitivamente. Algunos gerentes y empleados fueron arrestados. Don Arturo mismo no fue arrestado directamente, pero su organización fue fuertemente golpeada. Escuché rumores de que él culpó a varios de nosotros por la caída y que había ordenado encontrarnos. Supe que 2 de los otros contadores fueron ejecutados. Yo tuve suerte de desaparecer cuando lo hice. Eventualmente me establecí en otra ciudad, lejos de Sinaloa. Conseguí un trabajo normal, honesto, con documentos falsos bajo otro nombre. Gano poco, vivo modestamente, pero estoy vivo y libre. He estado así 3 años ya. No sé si Don Arturo o el cártel todavía me buscan. No sé si los federales tienen una orden de aprehensión contra mí. Vivo con esa incertidumbre todos los días. Pero al menos salí. Muchos no pudieron. ¿Te arrepientes? Todos los días. Mira, no voy a mentir y decir que no disfruté el dinero y el estilo de vida cuando lo tenía. Disfruté vivir bien, tener cosas bonitas, sentirme importante y poderoso. Era adictivo. Pero el costo fue altísimo. Comprometí mis principios. Hice cosas ilegales que dañaron a la sociedad. El dinero que yo lavaba venía de las drogas que destruyen familias, de las extorsiones que arruinan negocios, de la violencia que mata gente inocente. Yo era una pieza en esa maquinaria de muerte. No jalé gatillos, pero ayudé a que la organización funcionara. Eso me hace cómplice. Ahora vivo con culpa constante. Pienso en las 3 personas que murieron en el ataque al casino de Los Mochis y me pregunto si podría haber hecho algo para evitarlo. Pienso en todas las familias destruidas por las drogas del cártel y sé que yo ayudé a que ese negocio prosperara. Pienso en los jóvenes que son reclutados por los cárteles porque ven el dinero fácil, igual que yo lo vi, y terminan muertos o presos antes de los 30. Yo contribuí a perpetuar ese sistema. También vivo con miedo constante. Miedo de que me encuentren. Miedo de que mi pasado sea revelado. Miedo de que todo se venga abajo de nuevo. No puedo tener relaciones profundas con nadie porque no puedo contarles mi pasado real. Vivo con mentiras y secretos. Es una existencia solitaria y agotadora. Si pudiera volver atrás, al momento cuando Don Arturo me ofreció ese trabajo en 2016, ¿qué haría? Honestamente, no sé. Me gustaría pensar que diría que no, que mantendría mi integridad, que seguiría siendo un contador honesto, ganando poco pero durmiendo tranquilo. Pero la realidad es que en ese momento, con las presiones económicas que tenía, con las tentaciones del dinero, con la cultura de Sinaloa donde el narcotráfico está tan normalizado, probablemente volvería a decir que sí. Y eso es lo más aterrador de todo. Porque significa que el sistema está diseñado para atrapar a gente como yo. Gente joven, con habilidades, con necesidades económicas, con ambición. Te ofrecen más dinero del que puedes rechazar. Te involucran poco a poco hasta que estás tan adentro que no puedes salir. Y cuando finalmente te das cuenta de en qué te metiste, ya es demasiado tarde. Lo que sí puedo decir es esto. El dinero fácil nunca es realmente fácil. Siempre viene con un costo. En mi caso, el costo fue mi paz mental, mi seguridad, mi integridad moral
y años de mi vida viviendo con miedo. No valió la pena. Si alguien escucha esto y está considerando meterse en algo así, mi consejo es simple. No lo hagas. Por tentador que sea, no vale la pena. Porque una vez que entras, salir es casi imposible. Y las consecuencias te perseguirán el resto de tu vida. ¿Qué le pasó a don Arturo? ¿Sabes algo de él? De don Arturo sé poco desde que desaparecí. Pero algo he escuchado por ahí. Como te dije, cuando todo se vino abajo en 2019, él logró evitar ser arrestado directamente. Los federales nunca pudieron probar su conexión directa con los casinos, porque él era muy cuidadoso. Todo estaba a nombre de empresas fantasma y prestanombres. Don Arturo nunca firmó nada personalmente, nunca apareció en papeles oficiales. Era inteligente en eso. Entonces, aunque cerraron sus casinos y arrestaron a varios de sus empleados, a él no lo pudieron tocar legalmente. Pero eso no significa que salió ileso. La investigación federal llamó mucha atención sobre él. Su nombre empezó a aparecer en reportes de inteligencia, en informes que compartieron con Estados Unidos. Eso lo quemó. En el mundo del narcotráfico, tener tu nombre en bases de datos de inteligencia de Estados Unidos es muy peligroso. Significa que estás en el radar, que pueden eventualmente acusarte formalmente, que puedes terminar en una lista de extraditables. Don Arturo tuvo que bajar su perfil mucho. Escuché que vendió o cerró varios de sus otros negocios legítimos. Dejó de aparecer públicamente. Se movió a un rancho en las montañas de Sinaloa donde vive más escondido. También escuché rumores, no sé qué tan ciertos, de que la guerra interna del cártel de Sinaloa lo dejó debilitado. La facción rival que atacó sus casinos, supuestamente, ganó más poder después de 2019. Don Arturo quedó en una posición más débil dentro de la estructura del cártel. Ya no es el operador importante que era antes. Ahora es más un superviviente tratando de mantenerse vivo y fuera de prisión. En cuanto a su búsqueda de mí y los otros que desaparecimos, no sé exactamente qué tan activa es. Como te mencioné, sé que 2 de los contadores que trabajaban conmigo fueron ejecutados. Eso fue en 2020, como 6 meses después de que yo desaparecí. Sus cuerpos aparecieron con mensajes del cártel. Fue una advertencia para todos nosotros. Pero después de eso, no he sabido de más ejecuciones de ex empleados. Puede ser que don Arturo decidió que ya no valía la pena gastar recursos buscándonos. Puede ser que tiene problemas más grandes de los que preocuparse. O puede ser que simplemente no nos ha encontrado todavía. Yo vivo con esa incertidumbre. Cada vez que veo una camioneta con vidrios polarizados estacionada cerca de donde vivo, me pongo nervioso. Cada vez que alguien nuevo pregunta mucho sobre mi pasado, sospecho. He cambiado mi apariencia físicamente. Me dejé crecer la barba, cambié mi estilo de ropa, subí de peso. Uso lentes, aunque no los necesito. Trato de ser una persona completamente diferente a quien era antes. Hasta ahora ha funcionado. Pero sé que no puedo bajar la guardia nunca. También me pregunto qué pasó con la gente que conocí en esa época. Mario, el primer contador que me entrenó, desapareció igual que yo. No sé dónde está o si sigue vivo. Los gerentes de los casinos. Algunos están presos cumpliendo condenas de 10, 15 años por lavado de dinero y operaciones con recursos ilícitos. Otros desaparecieron también. El personal de menor nivel, los dealers y meseras, probablemente solo perdieron sus trabajos y siguieron con sus vidas. Ellos no sabían suficiente para ser objetivos importantes para las autoridades o el cártel. En cuanto a los millones de pesos que lavamos, ese dinero ya fluyó hace tiempo a través del sistema. Está en propiedades, en negocios legítimos, en cuentas bancarias, disperso por todo el mundo.
Nadie va a recuperar ese dinero. Esa es la realidad del lavado de dinero exitoso. Una vez que está lavado, es casi imposible rastrearlo y recuperarlo. El gobierno mexicano confiscó algunos activos, cerraron los casinos, bloquearon algunas cuentas, pero eso fue una fracción pequeña del total. La mayoría del dinero que nosotros lavamos durante esos años está ahora completamente integrado en la economía legal. Es dinero limpio, que nadie puede distinguir del dinero honesto. Y eso es lo más perturbador de todo. Significa que el sistema funcionó. Significa que el cártel logró su objetivo. Significa que a pesar de todo el esfuerzo de las autoridades, a pesar de las investigaciones y los arrestos, al final la operación de lavado fue exitosa en su objetivo principal. Es deprimente pensar en eso. Hablemos de los detalles técnicos. ¿Cómo eran las máquinas tragamonedas? ¿Eran legales o también modificadas? Buena pregunta, porque las máquinas tragamonedas eran una parte importante del negocio y también una de las partes más complicadas legalmente. Mira, en México las máquinas tragamonedas están reguladas por la Secretaría de Gobernación. Para operarlas legalmente necesitas permisos específicos. Las máquinas tienen que estar registradas. Tienen que tener ciertos porcentajes de pago configurados. Todo tiene que ser supervisado. Obviamente nosotros no teníamos ninguno de esos permisos. Nuestras máquinas eran completamente ilegales. Las conseguíamos en el mercado negro, principalmente importadas de contrabando desde Estados Unidos o de China. Teníamos un proveedor en Tijuana que se especializaba en conseguir máquinas tragamonedas y otros equipos de casino. Él compraba máquinas usadas en Estados Unidos, las traía a México evadiendo aduanas y nos las vendía. Una máquina tragamonedas usada nos costaba entre 50 y 100 mil pesos, dependiendo del modelo y las condiciones. Las máquinas nuevas de China eran más baratas, como 30 mil pesos, pero eran de menor calidad. Cada casino tenía entre 10 y 20 máquinas tragamonedas. En total, en los 6 casinos teníamos como 80 máquinas operando. Estas máquinas estaban modificadas electrónicamente para aumentar la ventaja de la casa. En una máquina tragamonedas legal, regulada, el porcentaje de retorno al jugador tiene que ser de al menos 85% por ley. Eso significa que de cada 100 pesos que entran en la máquina, en promedio 85 pesos se regresan a los jugadores como premios y 15 pesos son ganancia para la casa. Nuestras máquinas estaban configuradas para retornar solo 65 o 70%. Eso significa que de cada 100 pesos, solo 65 pesos se pagaban como premios y 35 pesos eran ganancia para nosotros. Era mucho más rentable, pero también mucho más difícil para los jugadores ganar. Los clientes regulares se daban cuenta eventualmente de que las máquinas pagaban menos que en casinos legales, pero igual seguían jugando. La adicción al juego es poderosa. Teníamos clientes que perdían decenas de miles de pesos en las máquinas mes tras mes y seguían regresando. Era triste verlo, honestamente. Había un señor mayor, debía tener como 60 años, que venía al casino de Culiacán casi todos los días. Se sentaba en la misma máquina tragamonedas durante horas. Yo calculé que en un año perdió cerca de $500,000 de pesos en esa máquina. Su familia probablemente no sabía que él estaba gastando todo ese dinero. Era adicto. Había muchos casos así. Las máquinas tragamonedas también eran clave para el lavado de dinero, porque eran difíciles de auditar. Con las mesas de póker o las ruletas, hay registros de cada juego, hay dealers que están presentes, hay interacción humana. Pero las máquinas son automáticas. Alguien mete dinero, presiona botones, gana o pierde. No hay registro detallado de quién jugó qué y cuándo, más allá de los contadores internos de la máquina. Entonces, era fácil falsificar la actividad de las máquinas. Nosotros podíamos decir,
Esta máquina generó 100,000 pesos en ganancias esta semana, aunque en realidad solo generó 50,000. Los otros 50,000 eran dinero sucio que estábamos lavando, y era muy difícil para cualquier autoridad que auditara probar que estábamos mintiendo porque no había forma de verificar retroactivamente quién jugó en la máquina y cuánto. También manipulábamos físicamente las máquinas para el lavado. Teníamos acceso a los contadores internos de las máquinas, que registraban cuánto dinero entraba y cuánto salía. Podíamos ajustar estos contadores manualmente para inflar los números. Por ejemplo, una máquina podría tener un contador que decía que habían entrado 500,000 pesos durante un mes, cuando en realidad solo habían entrado 300,000. Esos 200,000 de diferencia eran dinero sucio que habíamos introducido físicamente a la máquina y luego registrado como ganancias legítimas. El mantenimiento de las máquinas era otro aspecto complicado. Las máquinas se descomponían regularmente porque estaban en uso constante. Teníamos un técnico que viajaba entre los casinos reparando máquinas. Él sabía cómo desbloquear las máquinas, cómo reconfigurar los porcentajes de pago, cómo manipular los contadores. Era una persona clave en la operación. Le pagábamos muy bien, como 40,000 pesos al mes, para mantenerlo leal y callado. Una vez tuvimos un problema grande con las máquinas en el casino de Guamúchil. Como 5 máquinas se descompusieron la misma semana. Resulta que había sido un problema eléctrico, una sobrecarga de voltaje que quemó los circuitos internos. Tuvimos que reemplazar esas 5 máquinas, lo cual costó como 400,000 pesos. Don Arturo estaba furioso porque era dinero no planeado, pero era necesario porque las máquinas tragamonedas eran una de las atracciones principales de los casinos. Los clientes esperaban tener máquinas funcionando. Otro aspecto de las máquinas era que eran portátiles. Si teníamos que cerrar un casino rápidamente por alguna razón, podíamos sacar las máquinas tragamonedas y trasladarlas a otro lugar relativamente fácil. Cada máquina pesaba como 80 kilos. Pero con 2 o 3 personas fuertes podías cargarlas en una camioneta. Las mesas de póker y las ruletas eran más pesadas y difíciles de mover. Entonces las máquinas nos daban flexibilidad operativa. Cuando cerramos el casino de Mazatlán, después del allanamiento federal en 2018, movimos todas las máquinas de ahí al casino de Los Mochis. Fue una operación nocturna. Tardamos como 5 horas cargando y descargando, pero salvamos el equipo. Esas máquinas valían mucho dinero y no queríamos perderlas. En términos de ingresos, las máquinas tragamonedas generaban aproximadamente el 30% de las ganancias totales de los casinos. El otro 70% venía de las mesas de póker, las ruletas y otros juegos. Pero las máquinas eran importantes porque operaban de manera más pasiva. Una vez que las instalabas y configurabas, básicamente se manejaban solas. Los clientes jugaban sin necesidad de dealers o supervisión constante. Eso reducía costos operativos. Sin embargo, también eran un punto de vulnerabilidad con las autoridades. Las máquinas tragamonedas eran ilegales de manera muy clara y obvia. No había manera de argumentar que eran algo más. Si las autoridades nos cachaban con las máquinas, era evidencia inmediata de que estábamos operando un casino ilegal. Las mesas de póker podíamos argumentar que eran juegos privados entre amigos, que no eran comerciales. Pero las máquinas no tenían excusa posible. Por eso, en algunos de los casinos que estaban en zonas más riesgosas o con más presencia policial, decidimos no tener máquinas tragamonedas. Solo teníamos mesas de juego. Era menos rentable, pero más seguro legalmente. El casino de Nogales, por ejemplo, no tenía máquinas porque estaba muy cerca de la frontera con Estados Unidos y había muchos agentes federales en esa zona.
Don Arturo decidió que no valía la pena el riesgo. Pero en los casinos de Culiacán, Los Mochis y Guamuchil, que estaban en territorio más controlado por el cártel, teníamos las máquinas operando sin mucho miedo. ¿Cuál fue el momento más peligroso que viviste? Hubo varios momentos donde genuinamente pensé que iba a morir. El más peligroso fue en octubre de 2018, unos meses después del allanamiento del casino de Mazatlán. Yo estaba en el casino de Agua Prieta haciendo mi supervisión semanal normal. Era un jueves por la noche, como las 11:30. El casino estaba lleno, había unos 50 clientes, las mesas estaban activas, las máquinas sonando, ambiente normal. Yo estaba en la oficina revisando los libros contables con el gerente local, un tipo que se llamaba Rubén. De repente escuchamos gritos afuera en el área de juego, luego un disparo. Mi corazón se detuvo. Rubén y yo nos miramos con terror. Pensé inmediatamente, es un ataque, es la facción rival, nos van a matar. Rubén corrió a cerrar la puerta de la oficina con seguro. Yo me tiré al suelo detrás del escritorio. Escuchamos más gritos, sonidos de mesas volcándose, gente corriendo. Luego la puerta de la oficina casi se revienta con golpes. Alguien gritaba, ¡abran! ¡Abran o tiro la puerta! No era voz de nuestro personal. Era una voz desconocida, agresiva. Rubén me miró preguntando qué hacer. Yo estaba paralizado de miedo. Los golpes seguían. Entonces escuchamos más disparos afuera. Rubén finalmente abrió la puerta. Entraron 3 tipos armados con pistolas y uno con un AK-47. Iban vestidos de civil, jeans y camisas, pero traían radios y chalecos tácticos debajo de las camisas. Pensé que eran sicarios del cártel rival. Estaba seguro de que nos iban a ejecutar ahí mismo. El tipo con el AK-47 me apuntó directamente y gritó, ¡al suelo! ¡Al suelo todos! Rubén y yo nos tiramos al piso. Mis manos temblaban incontrolablemente. Pensé en mi familia, en que nunca los volvería a ver. Uno de los tipos empezó a revisar la oficina, abriendo cajones, volcando papeles. Otro fue directamente a la caja fuerte. ¡Ábrela!, le gritó a Rubén. Rubén tartamudeó. No tengo la combinación. Era mentira. Él sí tenía la combinación, pero estaba tratando de proteger el dinero de don Arturo. Eso fue un error. El tipo lo pateó brutalmente en las costillas. Rubén gritó de dolor. Última oportunidad, abre la pinche caja o te vuelo la cabeza. Rubén, tosiendo y sangrando de la boca, fue arrastrándose a la caja fuerte. La abrió con manos temblorosas. Adentro había como 2 millones de pesos en efectivo, más los libros contables reales. Los tipos empezaron a meter el dinero en bolsas. Entonces uno de ellos me miró y preguntó, ¿tú quién eres? Soy el contador, dije con voz temblorosa. ¿El contador de quién? De los casinos. El tipo se rió, pero era una risa fría, sin humor. ¿Sabes cuánto dinero hay aquí? Como 2 millones, respondí. Bien, ahora escúchame muy bien. Vas a darle un mensaje a tu jefe, a don Arturo. Dile que esto es solo el principio. Dile que sus días están contados. Dile que el señor de la frontera le manda saludos. El señor de la frontera era el apodo del líder de la facción rival. Esto confirmaba que eran sicarios de esa organización. Habían venido a robar el dinero y mandar un mensaje de guerra. ¿Entendiste el mensaje?, me preguntó presionando el cañón de su pistola contra mi frente. El metal frío tocando mi piel. Yo asentí desesperadamente. Sí, entendí. Se lo voy a decir. Más te vale, porque si no le das el mensaje, vamos a regresar por ti. Se llevaron todo el dinero, más los libros contables reales, que era casi peor porque contenían información sensible sobre nuestras operaciones. Antes de irse,
Uno de ellos le disparó a la computadora de la oficina, destruyéndola. Luego disparó 2 veces al techo, más para intimidar que para dañar. Finalmente se fueron. Todo el asalto duró tal vez 5 minutos, pero parecieron horas. Cuando se fueron, me quedé tirado en el piso sin poder moverme por varios segundos. Estaba en shock total. Rubén estaba llorando de dolor por las costillas rotas. Afuera en el área del casino era el caos. Todos los clientes habían huido. 2 de nuestros guardias de seguridad estaban en el suelo heridos de bala, uno en el hombro y otro en la pierna. Los sicarios de Les habían disparado al entrar para neutralizarlos. Afortunadamente no murieron, pero estaban sangrando mucho. Tuvimos que llamar discretamente a un médico de confianza del cártel que trataba heridas de bala sin reportarlas a las autoridades. No podíamos ir a un hospital normal porque harían preguntas. El médico llegó como media hora después y estabilizó a los guardias heridos ahí mismo en el casino. Fue una escena surreal. El médico operando en una mesa de póker, convertida en mesa de cirugía improvisada. Mientras tanto, yo tuve que llamar a don Arturo para reportar lo que había pasado. Esa fue una de las llamadas más difíciles de mi vida. Don Arturo contestó el teléfono con su voz usual, tranquila. ¿Qué pasó, Oscar? Don Arturo, tenemos un problema grande en Agua Prieta. Nos atacaron. Silencio del otro lado. Luego su voz cambió completamente. Se volvió dura como acero. ¿Quién? Gente del señor de la frontera. Entraron armados, se llevaron como 2 millones en efectivo, hirieron a 2 guardias, se llevaron los libros contables. Otro silencio. Yo podía sentir su furia a través del teléfono. ¿Alguien murió? No, señor. 2 heridos, pero vivos. ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien. Me dieron un mensaje para usted. Le transmití el mensaje de los sicarios palabra por palabra. Cuando terminé, don Arturo dijo simplemente, «Quédate ahí. Ya voy para allá». Colgó. Las siguientes 4 horas fueron de tensión extrema. Don Arturo llegó con como 20 hombres armados, camionetas blindadas, todo un convoy. Inspeccionó el casino, habló con los heridos, me interrogó a mí y a Rubén sobre cada detalle del asalto. Quería descripciones físicas de los sicarios. ¿Qué dijeron exactamente? ¿Cuántos eran? ¿Qué armas traían? Si mencionaron nombres, todo. Yo le conté todo lo que recordaba. Mi memoria era sorprendentemente clara a pesar del trauma. La adrenalina había grabado cada detalle en mi cerebro. Don Arturo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, él simplemente asintió y dijo, «Bien, hiciste lo correcto al no resistirte. Si hubieras tratado de ser héroe, estarías muerto». Luego se volteó hacia sus hombres y empezó a dar órdenes. «Quiero saber quiénes fueron. Quiero nombres, caras, direcciones. Quiero que los encuentren esta semana. Y cuando los encuentren, ya saben qué hacer». No hacía falta decir más. Todos entendían que era una orden de muerte. Esa noche cerramos el casino de Agua Prieta indefinidamente. Era demasiado peligroso seguir operando ahí. Los otros casinos reforzaron su seguridad. Pusimos más guardias armados, instalamos más cámaras, creamos protocolos de respuesta rápida en caso de ataques. 2 semanas después, escuché que habían encontrado a 2 de los sicarios que participaron en el asalto. Los ejecutaron y dejaron sus cuerpos en una carretera con un mensaje para el señor de la frontera. La guerra entre facciones escaló después de eso. Hubo más ataques, más muertes, más violencia en las siguientes semanas y meses. Para mí, ese momento en la oficina del casino de Agua Prieta con una pistola presionada contra mi frente fue el más cerca que he estado de la muerte. En ese instante, yo estaba completamente seguro de que me iban a matar. Solo por suerte o porque les convenía más dejarme vivo para entregar el mensaje.
Sobreviví. Esa experiencia me cambió. Después de eso, desarrollé insomnio severo. Tenía pesadillas recurrentes donde revivía el asalto. Pero en las pesadillas, los sicarios sí me disparaban. Me despertaba sudando, gritando. Empecé a tener ataques de pánico en situaciones normales. El sonido de fuegos artificiales me hacía tirarme al suelo pensando que eran disparos. Ver una camioneta negra con vidrios polarizados me causaba terror inmediato. Estaba desarrollando estrés postraumático severo. Pedí ayuda psicológica a don Arturo. Él me consiguió un psiquiatra privado, alguien discreto que trataba gente del cártel sin hacer preguntas. El psiquiatra me recetó medicamentos para la ansiedad y para dormir. Me ayudaron un poco, pero no eliminaron el trauma fundamental. Yo sabía que mientras siguiera trabajando en esa vida, el peligro era constante. No había forma de sentirme seguro. Ese fue realmente el principio del fin para mí. Después del asalto en Agua Prieta, yo empecé a buscar mentalmente maneras de salir. No podía seguir así. Sabía que eventualmente mi suerte se iba a acabar. O me iban a matar sicarios, o me iban a agarrar los federales, o me iba a volver loco del estrés. Necesitaba salir antes de que pasara cualquiera de esas cosas. Empecé a guardar más dinero en secreto, a planear mi escape, a pensar en identidades falsas y lugares donde podría esconderme. Todo eso en mi cabeza, sin decirle a nadie, hasta que finalmente, un año después, llegó la oportunidad cuando la investigación federal se intensificó en diciembre de 2019 y yo pude desaparecer en el caos. Pero ese momento en Agua Prieta fue el punto de quiebre psicológico. Fue cuando supe con certeza que tenía que salir o morir. ¿Cómo funcionaban los sobornos específicamente? Dame detalles. Los sobornos eran todo un sistema organizado. Casi como un departamento de recursos humanos, pero para autoridades corruptas. No era algo improvisado o casual. Era una operación estructurada con presupuesto, registros y procedimientos específicos. Don Arturo tenía a una persona dedicada exclusivamente a manejar los sobornos. Era un tipo mayor, como de 55 años, que llamábamos simplemente el licenciado. Nunca supe su nombre real. El licenciado había sido abogado y tenía conexiones profundas en el sistema judicial y policial de Sinaloa. Conocía a comandantes, jueces, fiscales, agentes federales, políticos. Su trabajo era identificar quién necesitaba ser sobornado, negociar las cantidades, hacer los pagos y mantener las relaciones. Yo trabajaba con el licenciado porque yo manejaba el dinero. Cada mes, yo le entregaba en efectivo el presupuesto para sobornos. Como te mencioné antes, era entre 1,5 millones y 2 millones de pesos al mes. El licenciado mantenía sus propios registros de quién recibía qué. Obviamente estos registros nunca se escribían con nombres reales. Usaba códigos. Por ejemplo, Águila 1 era un comandante de la Policía Municipal de Culiacán. Halcón 3 era un agente del Ministerio Público. Búho 5 era un juez. Solo el licenciado sabía quién era quién realmente. Esto era por seguridad. Si los registros caían en manos equivocadas, no podrían identificar a las personas. El proceso de soborno empezaba con identificación de objetivos. Cuando abríamos un casino nuevo en un área, el licenciado investigaba qué autoridades tenían jurisdicción ahí. Policía municipal, policía estatal, agentes federales si había presencia federal, fiscales locales, inspectores de gobierno. Hacía una lista de todas las personas que podrían causar problemas. Luego hacía acercamientos. Esto era delicado. No podías simplemente llegar con un policía que no conocías y ofrecerle dinero. Podría ser honesto y arrestarte por intento de soborno, o podría aceptar el dinero
y luego igual causarte problemas. Entonces, el licenciado usaba intermediarios, contactos de confianza que conocían a las autoridades personalmente y podían evaluar si eran corruptibles. México tiene la triste realidad de que la mayoría de las autoridades, especialmente a nivel local y estatal, son corruptibles. Los salarios son bajos. Un policía municipal gana tal vez 8 o 10 mil pesos al mes. Un comandante gana 20,000. Con esos sueldos es imposible mantener una familia decentemente. Entonces, cuando les ofrecen 50,000 pesos al mes extra solo por hacer vista gorda, la mayoría acepta. El acercamiento inicial usualmente era a través de un intermediario de confianza. Por ejemplo, el licenciado tenía un contacto que era amigo personal de un comandante de policía. Ese contacto invitaba al comandante a comer, casual, en un restaurante. Durante la comida, el contacto mencionaba que tenía un negocio, que necesitaba protección en el área. Preguntaba si el comandante estaría interesado en colaborar. Si el comandante preguntaba de qué se trataba, era señal de interés. Entonces se arreglaba una reunión con el licenciado. El licenciado se reunía con el comandante, le explicaba vagamente que operábamos negocios de entretenimiento nocturno, que no tenían todos los permisos oficiales y que necesitábamos que la policía no nos molestara. Le ofrecía una cantidad mensual. Si el comandante aceptaba, genial. Si el comandante se negaba o amenazaba con causar problemas, entonces don Arturo usaba el palo en lugar de la zanahoria. Amenazas, intimidación, a veces violencia. Pero eso era raro. La mayoría aceptaba el dinero. Una vez que una autoridad estaba en la nómina, los pagos eran mensuales como un sueldo normal. El licenciado se reunía con cada uno personalmente para entregar el efectivo. Usualmente en lugares discretos, estacionamientos, restaurantes privados, casas. El dinero venía en sobres. El licenciado llevaba una maleta con múltiples sobres, cada uno marcado con el código del receptor. Águila 1, 50K. Halcón 3, 100K. Las reuniones eran breves. El licenciado llegaba, intercambiaba algunas palabras cordiales, entregaba el sobre. El receptor lo guardaba sin siquiera contar el dinero generalmente. Y cada uno se iba por su lado. Todo muy discreto. Las cantidades variaban según la importancia y el nivel de la autoridad. Un policía regular recibía 20,000 pesos al mes. Un comandante, 50,000. Un agente federal, entre 70 y 100,000 porque tenían más poder y más riesgo. Un fiscal o juez, entre 100 y 200,000, porque podían influir en casos legales directamente. Los políticos locales, como presidentes municipales o diputados estatales que pudieran protegernos, recibían entre 200 y 500,000 pesos al mes, más bonos ocasionales si hacían favores específicos. A cambio de estos pagos, las autoridades hacían varias cosas por nosotros. Primero, ignoraban nuestras operaciones. Si recibían denuncias sobre los casinos, las archivaban sin investigar. Si había operativos planeados en áreas donde operábamos, nos avisaban con anticipación. Nos daban el pitazo, como se dice. Yo recuerdo varias veces recibir llamadas de alerta. Van a hacer un operativo en la zona norte esta noche, mejor cierren. Cerrábamos ese casino temporalmente y evitábamos problemas. Segundo, si alguno de nuestro personal era arrestado por cualquier razón, las autoridades en nómina ayudaban a soltarlos. Perdían evidencia, retrasaban procesos, negociaban fianzas bajas. Una vez, arrestaron a un dealer por posesión de droga, algo personal no relacionado con el casino. El licenciado hizo un par de llamadas, y el caso fue desechado por falta de evidencia. El dealer quedó libre. Tercero,
Las autoridades nos daban información de inteligencia. Nos decían si había investigaciones federales activas contra nosotros, si nuestros nombres aparecían en reportes, si había riesgo de cateos. Esta información era invaluable para planear y protegernos. Cuarto, en algunos casos, las autoridades activamente nos protegían de grupos rivales. Si sicarios de otra organización operaban en la zona, los policías en nuestra nómina los hostigaban, los arrestaban con pretextos. Básicamente, les hacían la vida imposible. Esto nos daba ventaja territorial. El sistema de sobornos también incluía lo que llamábamos eventos especiales. Si necesitábamos un favor específico y urgente, pagábamos bonos extra. Por ejemplo, una vez necesitábamos que un juez firmara una orden para liberar activos bancarios que habían sido congelados en una investigación. Era complicado legalmente. El licenciado se reunió con el juez y le ofreció 500,000 pesos extra, además de su pago mensual regular. El juez aceptó, firmó la orden con una justificación legal creativa y recuperamos los activos. Ese tipo de favores costaban mucho, pero valían la pena cuando era necesario. Mantener este sistema de sobornos requería disciplina y organización. Los pagos tenían que ser puntuales siempre. Si te atrasabas o si no pagabas, las autoridades podían voltearse contra ti. Entonces, nosotros tratábamos nuestros pagos de sobornos con la misma seriedad que pagarle a nuestros empleados. El día 1 de cada mes, el licenciado recibía su presupuesto completo de mi oficina y empezaba su ronda de entregas. Para el día 10